¿Sabías que la mujer biónica no era solo saltos imposibles y persecuciones? Jaime Sommers tenía secretos, escándalos detrás de cámaras, robots aterradores que traumatizaban a los niños, accidentes reales y emociones que la hacían increíblemente humana. Hoy vas a descubrir 15 datos sorprendentes que jamás te contaron y que cambiarán por completo lo que creías saber sobre esta icónica serie. Número 15. Imagínate esto. Estamos en 1975. El hombre de los $6 millones arrasa en la televisión y de repente aparece Jaime Sommers, una extenista simpática y con ganas de aventura destinada a morir. Sí, la idea original de los guionistas era que Jaime tuviera solo 2 episodios y que su final fuera trágico. Tras un accidente de paracaidismo, su cuerpo no soportaba los implantes biónicos y moría en la mesa de operaciones. Drama total, llantos incluidos. Pero el público no estaba para dramas así. Las cartas empezaron a llover en ABC y Universal. Miles de cartas, algunas de hospitales infantiles donde los niños estaban tan indignados que se sintieron traicionados por la muerte de su heroína. La presión fue tal que los productores tuvieron que inventar una excusa que hoy nos parecería de ciencia ficción pura: la suspensión criogénica. Sí, revivir a Jaime como si hubiera estado congelada. Y ojo que esto no fue barato, solo la resurrección de Jaime, con efectos especiales, maquillaje y reescritura de guión, costó más de $150,000 de entonces, que hoy serían casi 700,000 euros. Pero valió la pena. Aquel momento abrió un precedente brutal, donde los fans realmente cambiaron el destino de un personaje, algo que hoy se ve en todas esas campañas virales para salvar series canceladas. Número 14. Ahora vamos a hablar de la vida real, que a veces es más intensa que la ficción. En 1977, Lindsay Wagner, la actriz que daba vida a Jaime, tuvo un accidente de tráfico brutal junto a su marido de entonces, Michael Brandon. Múltiples heridas y una cicatriz en el labio superior que quedó para siempre. La serie tuvo que parar semanas enteras, reescribir guiones y reorganizar todo el rodaje. Y no te creas que todo se arregló fácil. Maquillaje, luces estratégicas y un esfuerzo titánico del equipo para que esa cicatriz, casi invisible, no se notara en pantalla. Lindsay no se apartó ni un segundo del papel, demostrando profesionalidad y dedicación absoluta. Y eso se nota, porque gracias a esa experiencia, Jaime dejó de ser solo una heroína biónica y se volvió más humana. Su vulnerabilidad real se coló en cada escena y la audiencia lo percibió. En términos de dinero, cubrir las semanas de rodaje, los ajustes de maquillaje y la reescritura supuso unos $250,000, una auténtica fortuna para la televisión de entonces. Jaime Sommers no solo luchaba contra villanos, también lo hacía contra la realidad y las adversidades detrás de cámaras. Número 13. Y ahora llegamos a algo que siempre nos ha hecho flipar: los saltos imposibles de Jaime. Te has quedado pensando, ¿pero cómo hace eso? Y la verdad es que el secreto es mucho más simple y a la vez brillante. Nada de cables, nada de efectos digitales sofisticados. La doble de acción, Rita Eggleston, simplemente caía hacia atrás sobre superficies acolchadas. Luego, en la postproducción, se invertía la grabación y se reproducía en cámara lenta. Resultado: Jaime parecía volar sobre tejados, cauchos y barreras como si nada. Y oye, funciona que flipas, porque los espectadores se lo tragaban completamente. Lo mejor de todo es que fue un truco nacido de la necesidad y la economía. Montar cables y sistemas para saltos de vértigo podía costar hasta $50,000 por escena y retrasar semanas enteras el rodaje. Con este simple giro, no solo ahorraron dinero y tiempo, sino que crearon uno de los efectos más icónicos de la televisión de los 70. Un truco que, si lo piensas, sigue siendo hoy una maravilla visual. Número 12. Pasemos a la parte romántica que nos tenía a todos pegados a la pantalla. Jaime y Steve Austin no eran solo una pareja más, eran el corazón emocional de la serie.
tenían una química natural, de esas que no se pueden fingir, y cada escena juntos hacía que la ciencia ficción se sintiera mucho más humana. Bastaba una mirada o un momento de preocupación para que el público recordara que, debajo de toda esa tecnología, seguían siendo dos personas que se amaban. Pero en 1977, todo cambió por un problema muy poco romántico: los contratos. La mujer biónica se mudó de ABC a NBC, y Lee Majors estaba atado a un acuerdo de exclusividad con ABC. Eso significaba que Steve Austin ya no podía aparecer en la serie. No fue una decisión creativa, sino empresarial, pero el golpe se sintió igual. El resultado fue inmediato: adiós a la química en pantalla. Los fans lo notaron desde el primer momento, porque ese vínculo era una de las grandes razones para seguir la historia. Sin esa conexión, la tercera temporada perdió parte de su alma. Los guionistas intentaron compensarlo con nuevas tramas y más acción, pero reemplazar ese romance fue como intentar llenar un vacío imposible. Las audiencias empezaron a resentirse y quedó en evidencia una verdad televisiva bastante simple. Puedes tener efectos, aventuras y grandes ideas, pero cuando desaparece la relación que hace latir la historia, el público también empieza a desconectarse. Número 11. Ahora vamos a adentrarnos en el lado más oscuro de la mujer biónica, ese que no muchos recuerdan pero que dejó huella. Las fembots del arco Kill Oscar eran robots infiltrados con rostros inexpresivos, movimientos mecánicos y una frialdad que parecía no tener fin. Para los adultos, simplemente eran villanas futuristas, un recurso de ciencia ficción que aportaba tensión a la trama. Pero para los niños, estas criaturas eran auténtico terror. Más de uno tuvo pesadillas después de verlas. NBC recibió cientos de quejas de padres desesperados que no sabían cómo calmar a sus hijos. Algunos pequeños se negaban a dormir en sus habitaciones. Otros escondían todos los juguetes por miedo a que cobraran vida. La reacción fue tan intensa que en su momento la cadena no tuvo más remedio que tomar nota del impacto psicológico de esos episodios. Lo curioso es que décadas después, esas mismas fembots se han convertido en auténticos íconos de culto de la ciencia ficción ochentera. Figuras de colección, merchandising e incluso subastas que alcanzan miles de euros transformaron a estas villanas en un fenómeno cultural inesperado. Miedo y negocio, todo al mismo tiempo, algo que solo ocurre con verdaderos clásicos de la televisión. Número 10. Pero si hablamos de emociones, Jaime no era solo fuerza y velocidad. Durante la segunda temporada, la heroína empezó a sufrir crisis emocionales y pérdida de memoria, algo que para los espectadores podía parecer simplemente un giro dramático de guión. Lo sorprendente es que esto reflejaba la propia vida de Lindsay Wagner fuera de cámara. La actriz enfrentaba jornadas de hasta 16 horas diarias, 6 días a la semana, mientras lidiaba con las secuelas de su accidente y la presión constante de mantener a un personaje icónico vivo. Wagner pidió expresamente que su vulnerabilidad real se trasladara a Jaime, y gracias a eso surgieron escenas cargadas de emoción y autenticidad. Los espectadores no veían solo a una máquina invencible, veían a una mujer que se enfrentaba a sus miedos y limitaciones, que dudaba y sentía dolor, pero que seguía luchando. Esa mezcla de fuerza y fragilidad convirtió a Jaime en un personaje revolucionario para su época, uno que todavía hoy nos resulta cercano y humano. Un ejemplo de cómo incluso los héroes pueden ser vulnerables. Número 9. Y ojo con esta, porque aquí tenemos algo curioso. Si bien sabemos, tenemos la visión original de Kenneth Johnson, el creador de la serie, que pocos conocen. Para él, la mujer biónica no debía ser solo acción y efectos visuales. Su interés estaba en explorar cómo cambia el alma humana cuando el cuerpo se convierte en máquina. Johnson quería mostrar los dilemas internos de Jaime, su proceso de adaptación y la tensión entre su humanidad y sus nuevas capacidades. Pero los ejecutivos de la cadena tenían otras prioridades. Querían más persecuciones, explosiones y efectos llamativos para competir con series de moda de la época. La presión fue tal que Johnson, frustrado por no poder imponer su visión, abandonó la producción a mitad de temporada. Desde ese momento, los episodios se volcaron en la espectacularidad y el entretenimiento visual, perdiendo la profundidad emocional que caracterizaba al personaje.
Los fans lo notaron enseguida y empezaron a enviar cartas lamentando que la esencia de Jaime se estaba diluyendo, añorando la complejidad y humanidad que Johnson había querido transmitir desde el principio. Número 8. Con Steve Austin fuera del mapa por su contrato exclusivo con ABC, NBC se vio en un aprieto. ¿Cómo mantener el interés romántico de Jaime sin su gran amor? La solución que encontraron fue presentar a Chris Williams, un guardabosques interpretado por Christopher Stone. Sobre el papel parecía una apuesta segura, un hombre atractivo, noble, cercano a la naturaleza y con ese aire protector que podía encajar perfectamente junto a una heroína como Jaime. La idea era clara, darle estabilidad emocional y de paso llenar el enorme vacío sentimental que había dejado Steve. Pero una cosa es lo que funciona en una sala de guionistas y otra muy distinta lo que ocurre cuando se encienden las cámaras. La química con Jaime era prácticamente inexistente si se la comparaba con la intensidad que tenía con Steve Austin. Donde antes había tensión, complicidad y miradas cargadas de historia, ahora todo se sentía forzado, casi mecánico. El público lo percibió de inmediato. Las audiencias empezaron a bajar y muchas críticas apuntaban a lo mismo. Este nuevo romance era correcto, sí, pero también plano, predecible y falto de emoción. No había chispa. Y en televisión, sin chispa, no hay magia. El experimento terminó considerándose un fracaso y dejó una lección bastante clara. Un vínculo emocional real no se puede fabricar ni sustituir con un personaje de relleno. Intentar hacerlo fue como cambiar un Ferrari por un cochecito de juguete. Puede verse bien desde fuera, pero cuando lo pones en marcha, te das cuenta de que no tiene la misma potencia ni, sobre todo, la misma alma. Número 7. Pasemos a algo más sorprendente. Jaime Sommers terminó en aulas universitarias. Sí, no estoy bromeando. A comienzos de los 80, universidades como UCLA, Stanford y la de Sussex en Reino Unido usaban la mujer biónica como estudio de caso. ¿Por qué? Porque Jaime no era la típica heroína de acción de los 70. Combinaba fuerza, vulnerabilidad y humanidad, algo revolucionario en una época dominada por héroes masculinos. Los académicos analizaban cada episodio, cada dilema moral y cada decisión de Jaime, explorando cómo un cuerpo construido por el gobierno podía seguir teniendo un corazón humano. Algunos incluso relacionaron la historia de Jaime con teorías posthumanistas. ¿Dónde termina la mujer y empieza la máquina? Era un debate intelectual que de alguna manera convirtió a esta serie en mucho más que simple entretenimiento. Número 6. Sí, lo sé. Muchos piensan que detrás de la pantalla hubo romance verdadero. Lo cierto es que Lee Majors y Lindsay Wagner mantuvieron una relación estrictamente profesional y de amistad, aunque la química que transmitían era brutal. Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos tenía una intensidad que hacía que el público se enganchara y casi sintiera que estaban viviendo un amor real. Y lo bonito es que casi 20 años después, en Bionic Ever After, sus personajes finalmente se casaron en pantalla, cerrando un círculo que había empezado con rumores y susurros, convirtiéndose en una de las historias de amor televisivo más recordadas y celebradas. La magia entre ellos, aunque no romántica fuera del set, se convirtió en leyenda. Número 5. Empecemos por el golpe más duro, la muerte de Jaime Sommers en los primeros episodios. Para el público de la época, esto no fue algo que se pudiera aceptar con un encogimiento de hombros. La heroína biónica, que corría, saltaba y enfrentaba a villanos con una mezcla de fuerza y ternura, desaparecía de golpe de la pantalla. Y los fans no se lo tomaron a la ligera. Miles de cartas llegaron a ABC, algunas incluso desde hospitales infantiles, con mensajes de indignación y súplicas para que resucitaran. Niños y adultos estaban unidos en un clamor inesperado. Jaime debía volver. La presión fue tan intensa que la cadena no tuvo más remedio que buscar una solución creativa. Así nació la idea de la suspensión criogénica, un recurso que permitía revivir a Jaime sin contradecir la tragedia inicial. Lo que hoy podría parecer un simple giro de guión, en los años 70 era casi un escándalo televisivo, nacional. La inversión en efectos especiales, maquillaje, reescritura de guión y horas extra de producción fue enorme.
Se calcula que superó los $150.000 de la época, cerca de 700.000 euros actuales. Más allá del dinero, este episodio cambió para siempre la relación entre audiencia y televisión. Los fans podían, literalmente, influir en la historia de sus héroes. Número 4. Pero detrás de la pantalla, Lindsay Wagner no vivía una vida sencilla. La actriz que interpretaba a Jamie Summers estaba sometida a una presión brutal. Jornadas de hasta 16 horas, 6 días a la semana, mientras se recuperaba de un accidente que le había dejado secuelas físicas visibles y un estrés constante. Mantener el personaje emocionante y creíble en esas condiciones no era tarea fácil. Esa combinación de cansancio físico, vulnerabilidad y resiliencia se filtró en la interpretación de Wagner. Jamie Summers dejó de ser solo una máquina de acción, ahora transmitía miedo, dolor, dudas y fuerza al mismo tiempo. Los espectadores percibían esa humanidad y conectaban con ella, especialmente el público femenino, que podía verse reflejado en la fragilidad y la fortaleza de la heroína. De repente, la mujer biónica no era solo invencible, era alguien con quien podías empatizar, alguien que enfrentaba problemas reales además de villanos ficticios. Número 3. Y luego están esos saltos que todos recordamos: correr por tejados, saltar coches, superar vallas con una facilidad que parecía desafiar la física. Muchos piensan que eran efectos caros o cables invisibles, pero en realidad todo se hizo de forma mucho más ingeniosa y económica. La doble de acción, Rita Eggleston, caía hacia atrás sobre superficies acolchadas. Después, en postproducción, el metraje se invertía y se reproducía en cámara lenta. El resultado era Jamie volando como una auténtica heroína biónica. Lo brillante de este truco es que no solo funcionaba visualmente, permitía ahorrar decenas de miles de dólares por escena. Montar arneses, cables y sistemas de seguridad hubiera sido prohibitivamente caro y complicado. La creatividad unida a la necesidad produjo un efecto memorable que aún hoy se recuerda como uno de los momentos más icónicos de la televisión de los años 70. La lección estaba clara: cuando la imaginación y la economía se combinan, surgen soluciones espectaculares que trascienden el tiempo. Número 2. Y finalmente, el cambio de ABC a NBC no fue solo un tema de contratos o logística, tuvo un efecto directo en la esencia de la serie. Sin Steve Austin y con ajustes en la producción, la historia perdió parte de su carga emocional. La serie se volvió más rápida, más visual, llena de persecuciones, explosiones y acción constante, pero la tensión dramática que hacía que cada decisión de Jaime importara desapareció un poco. La heroína seguía siendo biónica, rápida, fuerte y sorprendente, pero esa humanidad que la hacía especial se diluyó. Los fans lo notaron y lo expresaron. La serie seguía siendo entretenida, sí, pero faltaba el latido emocional que había definido los primeros episodios. Esa desconexión afectó la recepción de la serie, mostrando que incluso en televisión, la acción no puede reemplazar la emoción. Jaime Summers podía correr a 100 km por hora, pero lo que realmente conectaba con la audiencia era su corazón. Número 1. Y aquí llegamos al final, al meollo de todo. Jaime Summers no era solo músculos y tecnología, tenía miedos, dudas, crisis emocionales, y eso la hacía real. Una heroína que podía aplastar a Celo con un brazo, correr más rápido que un coche, pero al mismo tiempo sentir miedo, tristeza y confusión. Ese equilibrio entre invencible y vulnerable es lo que la convirtió en un personaje revolucionario, un ejemplo de fuerza y humanidad que sigue inspirando incluso décadas después. Jaime no era perfecta, y eso la hacía perfecta para nosotros, porque nos enseñó que incluso en un mundo de máquinas, el corazón humano es lo que importa. Y así termina nuestro viaje por los secretos y curiosidades de la mujer biónica. Desde los saltos imposibles hasta las fembots aterradoras, pasando por la humanidad de Jaime y los desafíos de Lindsay Wagner, la serie nos mostró que incluso una heroína biónica puede sentir miedo, dolor y amor. Cada episodio estaba lleno de creatividad, emoción y un toque de locura que la convirtió en un ícono televisivo. Si te ha fascinado descubrir todo lo que ocurrió detrás de cámaras y quieres seguir explorando la era dorada de la televisión y sus secretos, suscríbete ahora y no te pierdas nada.